Vale, pues estamos grabando ya. Bueno, bienvenidos al curso de Introducción a la Ventilación Mecánica y a las adaptaciones COVID. La idea es hacer un curso relativamente sencillo y útil para los que, bueno, algunos sí estáis muy acostumbrados a ventilar, otros no tanto, pero sobre todo para los que tengan dudas sobre cómo hacer bastantes cosas. Espera, te voy a contestar, por si acaso. Ok. Em, Os voy a ir compartiendo el PowerPoint y vamos hablando. Si alguno quiere pararme, pues en cualquier momento ponéis algo en el chat que se ve y me podéis preguntar. O activáis el micro y me preguntáis que se ve mucho más rápido, ¿vale? Voy a compartiros la pantalla. Mm, mm. Vale, veis la pantalla, ¿no? El PowerPoint. ¿Alguno que sea representante, que diga sí o no? Sí. Perfecto. Vale. Bueno, pues os voy a hacer una introducción muy rápida y muy sencilla de la fisiología, porque tampoco me interesa meterme mucho en fisiología y esto es lo que os diga básicamente es lo más básico para, y todo enfocado a lo que es útil en la ventilación. ¿Vale? Espérate que hay un chat. Ok. Vale, en la ventilación, que está en la fotillo de la izquierda, ese es el ciclo entero de la ventilación y el ciclo respiratorio. Pero a mí me gusta separarlo como he hecho aquí a la izquierda. Tenemos por un lado lo que es la ventilación, ¿vale? Y por otro lado lo que es el resto de la respiración. La ventilación lo que hacemos es coger aire, coger oxígeno y lo que hacemos es exhalar dióxido de carbono. Ese es el concepto de ventilación tal cual, ventilación que hacemos nosotros fisiológicamente. Pero el resto de funciones están ahí. Pues, ¿qué hacemos? Primero, la que es la que estaría en gris, es la ventilación pulmonar, que entra aire por flujo a los pulmones y luego saldría a la atmósfera a través de nuestra vía aérea el CO2, el CO2 de resultado de toda esta ecuación. Pero ¿qué tenemos ahí, como ponen en la fotillo de los alveolos y órganos? El segundo paso de esa ventilación es la difusión del oxígeno y dióxido de carbono entre los alveolos y la sangre a través de la membrana capilar, ¿vale? Después hay un transporte de oxígeno y de dióxido de carbono a través de la sangre o a través de la hemoglobina, pues se transporta a través al resto de órganos, ¿vale? Y después hay una parte de la regulación que sería la cuarta parte, el ciclo de Krebs, este que nos queda más lejano de primero de carrera o de lo que es en sí selectividad, que con la ayuda de ese oxígeno que conseguimos y la glucosa, conseguimos energía en el ciclo de Krebs en las mitocondrias y el resultado sería dióxido de carbono y agua. Y bueno, el dióxido de carbono resultante de esto se expulsa a través de la vía aérea, como hemos dicho, en la ventilación pulmonar, ¿vale? En cuanto a la fisiología más mecánica, a mí me gusta hacerlo muy básico. Si tenéis si veis la foto de la derecha, nosotros tenemos principalmente un conjunto de músculos. El principal más importante es el diafragma y luego tenemos los músculos accesorios, que podemos contar los intercostales e incluso el esternocleidomastoideo, que también utilizamos en la ventilación. Durante la inspiración, lo que hace el diafragma es que baja, se aplana y tira de los pulmones hacia abajo. Tira de los pulmones hacia abajo creando un gradiente, como pone ahí, negativo, de presión negativa, que hace que el flujo de aire que entre de manera natural. No hace falta mucha presión, solo 1 o 2 centímetros de agua para que entre ese aire que en principio es rico en oxígeno y entre a nuestros pulmones, ¿vale? En cuanto a los intercostales o a los accesorios, lo que hacen es ensanchar el tórax. Es decir, el diafragma tira del tórax hacia abajo para aumentar la cavidad y los intercostales lo tiran hacia adelante y hacia los lados. Físicamente no se ve una exageración. Los accesorios son unos músculos un poco más débiles que el diafragma, pero básicamente eso es lo que hace en esencia, ¿vale? Y esto es importante para conocer, por ejemplo, la mecánica en tipos de pacientes que son restrictivos, como se llaman, o toracógenos,
que son, por ejemplo, abuelitos con cifosis, con lordosis, que lo que hacen es que la curvatura de la columna vertebral no deja que el tórax se expanda así. O en las neuromusculares, como los esclerosis lateral, que lo que hace es que el diafragma no funciona muy bien y por eso requieren ventilación, como cosa muy resumida. Eso en cuanto a la mecánica ventilatoria, ¿vale? En la fisiología. El esquemita que tengo aquí abajo es más o menos cómo regulamos nosotros nuestra frecuencia respiratoria. Nosotros tenemos en los quimiorreceptores del bulbo, son estimulados por aumentos del CO2, por disminución del pH de la sangre o aumento, y también por bajadas de oxígeno, aunque responden mejor al CO2 y al pH. Espérate que tengo un chat. Estáis con con lo de Carmen. Que si no tienen nunca, a veces es complicado con Zoom. Bueno, voy a seguir con esto. Nuestros quimiorreceptores, principalmente lo de los senos carotídeos, lo que hacen es estimular el centro respiratorio. Cuando estimulas el centro respiratorio, sobre todo ante una disminución de oxígeno, un aumento de CO2 o una disminución del pH, lo que aumentamos es el ritmo de la ventilación. Es decir, por eso, por ejemplo, se activan no solo en pacientes respiratorios, sino en pacientes como, por ejemplo, con cetoacidosis diabética. Son pacientes que no son de origen respiratorio, pero que a causa de esa acidosis aumentan su frecuencia ventilatoria para compensar el equilibrio ácido-base. Y esto es importante sobre todo para para enlazarlo con la siguiente diapositiva, que es sobre oxigenoterapia, sobre todo de la parte peligrosa de la oxigenoterapia. ¿Vale? Principalmente tenemos 5 mecanismos de compromiso ventilatorio descritos como manera general, y esto tampoco es muy importante, ¿vale? El primer mecanismo de las alteraciones puede ser por el descenso de la FiO2, que es cuando disminuye la cantidad de oxígeno disponible, ¿vale? Entonces disminuye la PO2. Ocurre muy raramente en el día a día, pero por ejemplo ocurriría en la montaña, donde a causa de las presiones se disminuye la presión de oxígeno inspirada. La hipoventilación alveolar, que es algo más importante, básicamente porque los deterioros de ventilación alveolar van a dar como consecuencias fallos en la presión arterial de CO2. De forma que si ventilamos poco esos alveolos, hay alveolos que también como manera fisiológica están mal ventilados o mal perfundidos, lo que pasa es que aumenta el CO2 sanguíneo. ¿Ok? Luego tenemos el desequilibrio de ventilación-perfusión, que es un tema más difícil de entender, pero es el mecanismo con el que mayor frecuencia causa problemas en la ventilación-perfusión, ¿vale? En la ventilación de los pacientes. Todas las infecciones pulmonares o enfermedades pulmonares básicamente acaban dando desequilibrio de este sentido. Esto normalmente se expresa con un cociente, que la ventilación-perfusión ideal es 1, si es fácil porque es una fracción. Cuanto más ventilación va a aumentar el número de 1, o sea, hay un desequilibrio entre ventilación y perfusión, y cuanto menos perfusión, más grande será el cociente, ¿no? Y al revés, cuanto más perfusión y menos ventilación, más se acercará a 0. Luego el cortocircuito derecha-izquierda, que es el cortocircuito o el shunt pulmonar, también es algo más difícil de entender, pero fisiológicamente hay áreas mal ventiladas y están perfundidas por un fallo. Es decir, esto pasa mucho también durante los pacientes COVID, porque estos alveolos que no participan o apenas participan en la ventilación, sí que participan en la perfusión. Es decir, no están dando buen intercambio de gases a nivel sanguíneo, porque lo que están es no ventilados. Y luego, por último, alteraciones de difusión. Este es poco importante, pero en los casos de patología intersticial difusa,
con engrosamiento de la membrana alveolocapilar, pues se produce una hipoxemia durante el ejercicio mínimo debido a la disminución en el tiempo de tránsito de Matías alrededor del alveolo. Es algo difícil de entender así en una clase online, pero em, tampoco es muy importante en la patología lo que es en sí que vamos a estudiar ahora, ¿vale? Tampoco hace falta que os quedéis mucho con esto porque simplemente que tengáis en cuenta que esos son los 5 tipos de patología. Iba a decir que como yo, pero supongo que al final no ha conseguido Carmen utilizar el Zoom. Bueno, vamos a seguir. Lo de la explicación fisiológica y eso, quería llegar a este punto. Sobre todo para no cometer algunos fallos que son un poco básicos y que he visto en algunos sitios. Pero bueno, la oxigenoterapia básicamente es administrar oxígeno con fines terapéuticos a concentraciones más elevadas que el aire ambiente con cualquier dispositivo, gafas nasales, Venturi, mascarilla, Hudson, reservorio, cualquier tipo, ¿vale? Pero el inconveniente o el efecto secundario más importante del uso de oxigenoterapia es la retención del CO2. También se ha descrito los déficits derivados de la hiperoxia, que es básicamente dar más oxígeno del necesario, o sea, una concentración o una presión arterial de oxígeno sanguínea más alta de la normal. Se han descrito que a medio largo plazo hacen un efecto a los pulmones como de fibrosis pulmonar. Una fibrosis un poco extraña, pero aquí no vamos a dar más allá, pero básicamente que aparte de la retención de CO2 también tiene algunos inconvenientes. Simplemente dar oxígeno, aunque no tengas patología base, puede darse este caso, ¿vale? Bueno, la hipercapnia o la retención de CO2 básicamente se hace por 3 diferentes efectos a nivel fisiológico, ¿vale? El efecto Haldane, que es la fijación el oxígeno, tiende a fijarse a la hemoglobina y desplaza el CO2 a la sangre, es decir, fisiológicamente aumenta el CO2. Al aumentar el CO2, pues lo vemos reflejado en una gasometría que hay hipercapnia. Otra parte es que fisiológicamente, lo que hemos dicho antes del shunt, pero fisiológicamente los alveolos mal ventilados, en ellos hay una vasoconstricción a nivel capilar y esos no deben o no suelen participar en el intercambio gaseoso. Al no participar en el intercambio gaseoso, pues básicamente hay una mezcla de gases pobre, estará más rica en CO2. Si nosotros aumentamos la oxigenoterapia o aumentamos el requerimiento de oxígeno, hay algunos alveolos a los que sí va a llegar el oxígeno, van a comenzar a participar en el intercambio gaseoso y al principio echarán al torrente sanguíneo esa mala mezcla de aire que tenían en su interior. Entonces aumentaría la presión arterial de oxígeno. Y lo último, que es lo que hemos dicho de los senos carotídeos y los quimiorreceptores, es que la reducción de la ventilación minuto provocaría la retención. Es decir, yo tengo un paciente EPOC que está, por decir algún paciente de estos típico, que tiene como base una patología pulmonar. Esa patología pulmonar ya le hace vivir con una presión arterial de oxígeno más baja que lo de una persona normal. Nosotros recibimos ese paciente que está con una frecuencia respiratoria más alta y le aumentamos la presión de oxígeno, es decir, le aumentamos el flujo de oxígeno que le estamos administrando, el estímulo hipóxico de los quimiorreceptores va a reducir y disminuirá la ventilación minuto. ¿Qué pasa en los pacientes EPOC? Que si no puedes ventilar más veces, es decir, no puedes echar ese CO2 a la atmósfera, van a acabar reteniéndolo, ¿vale? Y esto, cuanto más oxígeno y más dióxido de carbono, menos estímulo hipóxico, es decir, más rápido caerá nuestro paciente, ¿vale? Hasta aquí no sé si se entiende más o menos. Ponerme algo en el chat, que esto de dar clase online y no ver caras es muy raro. Más o menos si se entiende. Ok. Vale. He puesto aquí una parte de oxigenoterapia que no tengo que deciros qué tipo de sistema de oxigenoterapia hay,
Pero sí es algo que me gusta el concepto, es de oxigenoterapia de alto flujo y de bajo flujo. Si nosotros escuchamos terapia de oxigenoterapia de alto flujo, pues pensamos en las gafas nasales de alto flujo. Pero no es la única terapia de alto flujo. Alto flujo tiene una repercusión a nivel hemodinámico, es decir, a nivel hemodinámico hará un efecto mini CPAP, y hablo, esto es para cogerlo con pinzas, no es un efecto mini CPAP, pero más o menos hace esa presión positiva sobre la vía aérea. ¿Qué tenemos en alto flujo? La mascarilla Venturi, que además es básicamente la mejor para el tipo de pacientes agudos, porque el pacientes agudos necesitamos saber qué FiO2 estamos dando conocidas, y esta oxigenoterapia es la única que nos permite tener la FiO2 conocida real, no estimada. Y la otra es la cánula nasal de alto flujo, que es la que está más de moda y luego explicaremos un poco más tarde. ¿Qué características tiene? Pues aparte que lo que he dicho, tenemos una FiO2 exacta o más o menos exacta. Y podemos cubrir el requerimiento total de un paciente porque sabemos más o menos cuánto hay. Y es constante, es decir, yo tengo un paciente que mueve un volumen de 500 mililitros por ventilación y, disminuye, espera, es que estaba leyendo el chat, y disminuye su frecuencia respiratoria, pero aún así daremos el mismo FiO2. Las gafas nasales, por ejemplo, que son de bajo flujo, sí, no las de alto flujo, sino las convencionales, sí que dependen de volumen corriente y frecuencia respiratoria, ¿vale? Ahora lo explico con lo de bajo flujo. Y podemos proporcionar flujos mayores a 40 litros minuto. ¿Eso qué implica? Pues tener un flujo alto que puede más o menos hacer que nuestros alveolos se distiendan o se engrosen. Me refiero a que participen más en la ventilación. Sobre todo más en las cánulas nasales de alto flujo, que pueden llegar a más de 60 litros minutos, pero lo que es el Venturi también lo hace, ¿vale? Y en el bajo flujo tenemos a la mascarilla con reservorio y las gafas nasales y la mascarilla simple. La mascarilla simple, no sé si las habéis visto mucho, son tipo Hudson que se llaman, que son como el Venturi, pero en vez de tener la camarita del efecto Bernoulli que se gira, lo que tienen es un conector de oxígeno al que tú le das litros minutos. La FiO2 no es conocida, es muy estimada y depende mucho, sobre todo de esos pacientes más mayores que mueven poco volumen y poca frecuencia ventilatoria. Con estos tipos de dispositivos como la mascarilla con reservorio, la mascarilla simple o las gafas nasales, pueden tender a retener más CO2 porque va aumentando la FiO2 que le administramos según su frecuencia ventilatoria. A veces es algo difícil de entender, pero más o menos pasa que esto, lo que administramos nosotros es un flujo de 4, 5, 6, 10 litros minuto, y nosotros lo mezclamos con nuestro aire ambiente en las fosas nasales o en la vía aérea para generar una FiO2. Cuanto menos veces respiremos y menos aire escojamos, más rico en oxígeno va a ser. ¿Vale? No sé si esto último se entiende. Esas son las mascarillas que traen a veces la ambulancia. Sí, Coqui, bueno, las mascarillas de la ambulancia son una especie de adaptación a la mascarilla Hudson o a la mascarilla simple, que la mascarilla Hudson deberían llevar lo de la Venturis, esas entradas de oxígeno, pero estas se las han tapado con unas almohadillas de filtro. No se puede saber la FiO2 que llevan y son más propensas a que el paciente esté reteniendo CO2. ¿Por qué se ponen? Pues para no contaminar la ambulancia o para contaminar la ambulancia lo menos posible en un paciente que pudiese ser COVID. Aún así, son una mierda, correcto. Bueno, mierda, son lo que hay, pero aún así son mejores que llevar al paciente con reservorio, porque la mascarilla de reservorio ya lleva unos filtros pequeños, pero ahí, aunque lo pongas a 3 litros minutos, no conoces la FiO2, porque el paciente coge aire de la bolsa, apenas coge aire ambiente. La FiO2, a pesar de lo que todo el mundo pueda pensar, de las mascarillas con reservorio, casi nunca o nunca va a ser el 100%. Pongamos un 70-80%, ¿vale? Sobre todo si queremos intentar calcular la PAFI en pacientes de este tipo que requieren mucho oxígeno. Bueno, después de este rollo de la oxigenoterapia pasamos a lo que de verdad nos importa. La ventilación no invasiva, ¿vale? La ventilación no invasiva o mecánica no invasiva o algunos terapias no invasivas, como quieran llamarlo. A mí me gusta la definición de cualquier forma de soporte
ventilatorio administrado sin necesidad de intubar al paciente. Es fácil. Persigue sobre todo evitar esa ventilación invasiva, ya que tiene otros problemas asociados por el no poder eliminar tus secreciones. El paciente tiene que estar intubado, sedado y relajado en un ambiente de tipo intensivo. Las neumonías que conllevan asociadas al ventilador, sobre todo en un tubo. Esta terapia es mucho más útil en pacientes que se pueden. También hay que saber qué pacientes pueden beneficiarse de la no invasiva o no. En cuanto un poco a la historia, la ventilación no invasiva es una técnica donde a través de la mascarilla damos presión positiva a la vía aérea de un paciente, sin necesidad del tubo, como he dicho. Aunque los primeros pacientes que se beneficiaban de esta terapia, como veis en el dibujito este que estoy señalando, era una especie de ventilación negativa. O sea, os he dicho que nosotros hacemos una presión negativa bajando el diafragma con respecto a la atmósfera y así entra el aire. Entonces pensaron, vamos a hacer algo que haga lo mismo. Aquí se ve como se meten en un pulmón que se lleva hasta el cuello. Este pulmón artificial o pulmón de acero que lo llamaban, hacía la presión negativa, hacía una especie de succión y entraba el aire a la vía aérea. El único problema, aparte de que ser aparatos enormes y ser aparatos que en un hospital pues tendríamos que tener naves y naves llenas de estos, el problema fue que había muchos pacientes que morían también por neumonías iatrogénicas, o sea, neumonías que provocábamos nosotros, porque estos pacientes al hacer presión negativa, hacer succión en el tórax, no se puede eliminar las secreciones, es decir, morían ahogados algunos por sus propias secreciones. Pero este desarrollo tan importante del pulmón artificial fue bastante importante porque salvaba a los pacientes de poliomielitis. Esto se desarrolló durante la pandemia de la polio que hubo sobre todo en Dinamarca y en Estados Unidos, que fueron los países más afectados. Había hospitales y hospitales llenos de pulmones de acero, ¿vale? Pero a partir de ver todo esto, de las secreciones y de pacientes morían ahogados en sus propias secreciones, lo que se pasó es al modelo de presión positiva. Se empezó con un fuelle de estos de la chimenea, directos a un pulmón, como si fuese un tubo endotraqueal, y luego se han desarrollado los ventiladores que tenemos nosotros ahora. Una de las cosas que más nos interesan ahora, sobre todo, ¿no? Las interfaces y las tubuladuras. Esperaos que voy a apartar aquí, es que tengo el chat para explicarlo mejor. Tenemos distintos tipos de interfaces y tubuladuras. Interfaces lo resumimos en mascarilla para el que no lo entienda, ¿vale? Y tenemos distintos tipos. ¿Qué tenemos? La nasal, que es esta que subrayo en rojo, ¿vale? Es una mascarilla que no está hecha para la parte aguda de la patología, sino más bien para la crónica. Es una mascarilla muy buena porque tiene poco espacio muerto y permite hablar y comer, pero en cuanto que abre la boca el paciente se pierde la presión positiva de la terapia. Es decir, ¿para qué se utiliza ahora? Para pacientes con apnea del sueño, por ejemplo, o pacientes con algo que requiera CPAP no muy bien tolerada, como por ejemplo un edema agudo de pulmón, se podría intentar, pero eso, hay que decir que en cuanto que abran la boca se pierde el sentido de la terapia. Las que más nos interesan a nosotros, que son la oronasal, es una mascarilla también muy buena, es especial para agudos, ¿veis? Lo tenéis aquí, más efectivo en agudos. Y permite el control de las fugas bucales, es decir, no se pierde la terapia por la boca, el paciente puede hablar aunque casi no se le entiende, es el problema, pero al menos es lo mejor que tenemos para agudos. ¿Cuáles son los inconvenientes? Tiene más espacio muerto que la nasal, pero no tiene mucho espacio muerto. Ahora, en un segundillo os explico algo más sobre el espacio muerto, ¿vale? Son un poco más claustrofóbicas, aunque no tanto como la Total Face o la mascarilla facial. Y hay imposibilidad de comer o expectorar. Sí, pero tenemos los descansos que se pueden hacer, ¿vale? Se pueden hacer descansos en cualquier paciente con ventilación para poder hidratar al paciente o al menos que coma. Luego, con respecto a la mascarilla facial, se inventó sobre todo, hay más espacio muerto, también está desarrollado para pacientes agudos, pero también está muy bien para control de fugas. Es decir, esta mascarilla que era la nasobucal,
tiene el problema de que cada persona tiene la cara de una manera. Entonces, tenemos las tallas diferentes y a veces esas tallas no se adaptan a lo que es nuestro paciente. ¿Qué hacemos siempre? Pues si no tenemos otro tipo de mascarilla, se coge la talla por debajo que tengamos el paciente. Y os lo voy a más o menos a representar con una que tengo yo aquí. ¿Cómo se pone la mascarilla facial, la oronasal? Pues tiene que poner la parte de arriba en el puente nasal y la de abajo, ¿vale? En el mentón, tal que sería así, ¿vale? No se apoya en el cuello porque es una parte blanda y no se apoya en la boca porque la terapia empezaría a fugar por la boca. Entonces, ¿qué pasa si no llega al mentón exactamente? Con que quede por debajo del labio es suficiente, pero tiene que quedar por debajo. Si tenemos que ir con la mascarilla facial total, siempre es buena para las fugas porque en vez de apoyar en el puente nasal y la comisura, apoya en la frente entera y por aquí. Esta sí que tiene más espacio muerto y hay más riesgo de aspiración, hay más riesgo de conjuntivitis, se quedan los ojos, pero es bastante buena para las fugas, para que haya menos fugas sobre todo, ¿vale? Y luego tenemos el helmet, que ahora sí que hay muchas personas que no haya visto, que es una especie de escafandra, como si fueses un buzo, que es entera y está sellada aquí a la altura de los hombros y los omoplatos y en el pecho. También es muy buena para la terapia de CPAP, pero para la terapia de BiPAP o B-Level va a necesitar una tubuladura de doble rama, que ya explicaré ahora lo que es, ¿vale? Hay más espacio muerto, como comprenderéis, porque si es una especie de casco gigante, pues el problema de eso está claro cuál va a ser, ¿no? Y más o menos esas son las que voy a enseñar ahora, son las que nos importan en la parte de agudo, sobre todo. Y os voy a más o menos hacer una cosilla. Si veis ahora la pantalla, para explicaros lo del espacio muerto, si tenemos un paciente, ¿vale? Esta es la boca, estamos el paciente, ¿vale? Esta es la vía aérea del paciente, bronquios terminales y los pulmones. Si decimos que más o menos un volumen tidal o un volumen corriente de mi paciente es unos 500 mililitros por cada respiración, y esto es un adulto medio, 150 mililitros de estos, más o menos entre un tercio y un cuarto, son de espacio muerto. ¿Y qué es el espacio muerto? Es espacio que no ventila, es decir, espacio que no va a participar en el intercambio gaseoso. Si está en la boca, todo esto, e incluso los bronquios principales, no van a participar en la ventilación, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos 150 mililitros que ya no participan en la ventilación, más el espacio muerto de la mascarilla, más el espacio muerto de la tubuladura, al final tenemos que el volumen, si en la terapia estamos dando un volumen de 500 mililitros, a lo mejor se nos queda en la mitad. Y hay que tener mucho cuidado con el espacio muerto, porque si tenemos mucho, el paciente podría meterse a retener carbónico y entonces la terapia no está valiendo para nada. Entonces, pues ahora podemos seguir con lo de las tubuladuras, ¿vale? En cuanto a las tubuladuras, tenemos dos tipos, para resumir, monorrama y doble rama. Más o menos eso se entiende. Monorrama es un tubo y doble rama es dos tubos. Un puerto inspiratorio por donde el paciente recibe aire y otro puerto expiratorio por donde el paciente lo exhala, ¿vale? Esa sería fácil. ¿De qué consta la monorrama o el monotubo? Pues en la foto esta que he dejado aquí tenemos un ventilador, ¿vale? Este es el ventilador. Luego tendríamos un filtro, un tubo coarrugado de unos 22 milímetros de diámetro y un puerto expiratorio, ¿vale? Esto sería en la época antes del COVID o en la época normal, ¿vale? ¿Para qué sirve este puerto exhalatorio? Pues por aquí el paciente ventila y se va el CO2. Por eso es tan importante, nunca, nunca, nunca tapéis el puerto exhalatorio. ¿Qué se ha hecho con el COVID? Para intentar que no haya esa dispersión de partículas nocivas o partículas potencialmente contagiosas, se ha puesto aquí un filtro que lo que hace es que se filtre todo el aire que echa el paciente a través de ahí. Parte mala que os he dicho, pues el espacio muerto. Cuanto más cosas tengamos entre el paciente, entre la mascarilla del paciente y el puerto exhalatorio,
más espacio muerto habrá y más posibilidad de reinhalación del carbónico, ¿vale? Pero bueno, es lo que hay que hacer, y las adaptaciones que hay que hacer ahora. No se puede hacer maravillas si no tenemos, por ejemplo, doble rama. Em, pero bueno, acordaos, esa es la estructura. Tubuladura, puerto exhalatorio, mascarilla del paciente. Y ahora, entre la mascarilla y el puerto exhalatorio, un filtro. ¿Qué tenemos como...? Eso sería el puerto exhalatorio. El agujerito que hay aquí, que es el puerto exhalatorio, sería una válvula pasiva, un nariz o como queráis llamarlo, ¿vale? Y luego tenemos una alternativa, que es esta de aquí, que tiene forma de disco, que es una válvula plató. La válvula plató sirve para esos pacientes que son grandes retenedores y tienen muchos más problemas que los otros pacientes de mejorar, es decir, de reducir el CO2 en sangre. Se le pone esta válvula plató que tiene más fuga, pero impide la reinhalación del carbónico. No se debería poner aún así a todos estos pacientes que tienen eso, reinhalación de carbónico, la válvula plató como guía clínica o como rutina sin probar antes nada, porque la válvula plató no funciona para siempre y tiene unos problemas a nivel del ventilador para sincronizarse. Si el ventilador ve mucha fuga, acabará mandando ciclos extra para compensar, ¿vale? Bueno, y el bitúbulo o la doble rama, que es lo que he dicho, una rama inspiratoria y otra expiratoria, donde no hay fuga, es decir, el ventilador no tolera fugas, y eso es típica de los ventiladores de tipo UCI, ¿vale? Ahora pasamos a las indicaciones. ¿Se os ha quedado alguna duda de las tubuladuras y de las mascarillas? Aunque luego me meto un poco más en la parte de adaptaciones COVID, pero decirme alguna cosa si necesitáis, si os ha quedado alguna duda sobre todo de las partes de la tubuladura de las mascarillas. Si no decís nada, yo sigo. Bueno, las indicaciones de la ventilación no invasiva que he puesto aquí, podemos definirlas por criterios clínicos o por criterios gasométricos. Es decir, podemos ventilar a mi paciente que tiene una disnea moderada grave mayor a la habitual, una frecuencia respiratoria mayor a 24 respiraciones por minuto y menor de 30, como definición de guías clínicas. Las guías ahora cada vez son más flexibles. Y por gasometría podemos ventilar a mi paciente que tiene acidosis de origen respiratorio y una presión arterial de CO2 por encima de 45 miligramos de mercurio. Esta es relativa también porque muchos pacientes son retenedores crónicos y no les hace falta ventilarse en casa. Es decir, se está haciendo un estudio de si no, hacer la normocapnia, es decir, volver estos pacientes en su casa a un CO2 normal les beneficiaría para reingresos, pero aún no se ha estudiado nada. Así que el objetivo de la ventilación de estos pacientes es normalizar el pH a 7,35, 7,45 con unos niveles de CO2 más parecidos a su estado basal. Si no tenemos nada de estado basal, a normalizar pH. Y también se puede ventilar por PAFI, que es esta cosa moderna que se dice ahora que es la presión arterial de oxígeno dividida entre la FiO2 en números enteros. Es decir, si damos el 50% de FiO2, se divide entre 0,5. ¿Y qué es lo que se da o qué es lo que tenemos todo para ventilar? Pues depende del hospital. Cualquier cosa por debajo de 250 de PAFI, en teoría se puede empezar a ventilar, aunque en algunos encontraremos 200, pero sobre todo si baja de 200. Pero eso se ventila más para mejorar la oxigenación y reclutar los alveolos. Es decir, si no tienen una retención de CO2, posiblemente con una CPAP en vez de con una ventilación de 2 niveles, se puede mejorar, ¿vale? Y en cuanto a guías clínicas o indicaciones de nivel de evidencia, ¿qué ventilamos? Pues por más grado de evidencia, ventilamos la reagudización de POC, el edema agudo de pulmón, inmunodeprimidos sobre todo para evitar la intubación orotraqueal y la neumonía por ventilador, que sería mucho, mucho, mucho más letal en estos pacientes, y el destete de ventilación mecánica de EPOC. Sobre todo el destete de los EPOC, porque cuando un paciente EPOC que está acostumbrado a tener una frecuencia respiratoria alta y a utilizar sus músculos accesorios, que los tiene, más o menos entrenados, si tenemos un paciente intubado durante mucho tiempo, que es lo que suele pasar con los pacientes EPOC, pierden esa musculatura
y luego a la hora de destetarles no pueden con su propia frecuencia respiratoria, es decir, no pueden apenas tirar del ventilador y tirar de su respiración, ¿vale? Estos pacientes, a lo mejor si se les deja el tubo en T, como se hace siempre para destetar a un paciente, seguramente acaban reinhalando el carbónico, cansándose mucho antes y el destete de estos pacientes es bastante más tedioso. ¿Y qué tenemos con menos grado de recomendación? Pues para sorpresa de muchos, la neumonía y el síndrome de distrés respiratorio del adulto, que es verdad que la mayoría de casos dice que puede prevenir la intubación orotraqueal, pero que no debemos demorarnos en intubar si el paciente lo va a necesitar. Esos pacientes de síndrome de distrés respiratorio del adulto son pacientes COVID, por ejemplo, o pacientes con la gripe que también se describió durante los años de pandemia, sobre todo de la gripe aviar, que hubo muchos casos. En Europa, en México, se vio que todo lo que hagas hay que hacerlo de manera precoz. Es decir, si vas a ventilar, hazlo de manera precoz, no esperes a que el paciente esté muy mal. Y si vas a intubar, también hazlo de manera precoz, que lo que hay que hacer es mejorar la oxigenación de estos pacientes. Pero sobre todo vamos a ventilar pacientes con EPOC y edema agudo de pulmón, ¿vale? Hablando de en agudos. He metido un poco de repaso de gasometrías para el que no esté no muy puesto, ¿no? Sino para el que las tenga un poco más olvidadas. Creo que estoy compartiendo ahora la pizarra, ¿verdad? Que me diga alguien si sí o si no. Sí. Vale. Bueno, vamos a hacerlo un poco escribiendo, aunque sea algo... Las gasometrías que son algo complicado a veces. Vale, si tenemos un pH que debería ser entre 7,35 y 7,45, ¿vale? Lo que nos interesa a nosotros de manera respiratoria. Una presión arterial de oxígeno que debe ser entre 80 y 100. Este dato no lo cojáis tampoco mucho porque cuanto más mayor, nuestra CO2 cambia. Hay una fórmula por ahí que creo que es 130 menos tu edad, que es más o menos la presión arterial de oxígeno que deberíamos tener. Pero bueno, más o menos en los libros pone eso. La PCO2, que más o menos es de 35, espérate, que parece 55. La PCO2 debe ser entre 35 y 45 milímetros de mercurio. Y el bicarbonato de 22 a 26. Estas son las cosas que intervienen en el equilibrio ácido-base. El oxígeno no interviene, pero nos interesa a nosotros. Vale. Vale, si vemos el pH como una balanza, todo lo que tire para allá, que es mayor de 7,45, y todo lo que tira para allá, menor de 7,35. ¿Vale? ¿Qué tira para la acidosis? Es decir, para un pH menor, pues el CO2 y el ácido libre. El ácido libre no se puede medir porque al fin y al cabo es esto, el pH es el menos logaritmo de la concentración de ácido libre o de hidrogeniones que se llama, ¿no? ¿Y qué tira para la alcalosis? Un aumento de bicarbonato. Entonces, ¿por qué os meto este rollo? Porque para sobre todo darnos una diferencia entre insuficiencia respiratoria global crónica y aguda o crónica reagudizada. Si vemos a un paciente con un pH bajo, es decir, de 7,22, el CO2 alto, más o menos de 59, ¿no? Y un bicarbonato normal, o que se empieza a elevar, por ejemplo, 27, 28, esto es insuficiencia respiratoria global o insuficiencia respiratoria de tipo 2, según el año o el libro que estés leyendo, y esta sería insuficiencia respiratoria global en fase aguda. ¿Vale? Estos pacientes son ventilables bastante rápidamente antes de que sigan deteriorándose, porque es una cosa aguda. Si por el contrario tenemos el mismo paciente, pero tiene un pH de 7,38, ya tiene un carbónico de 60 y tiene un CO2 de 35, este paciente es posible que esté en su estado basal. A lo mejor no y viene reagudizado, pero tiene un pH normalizado
un bicarbonato exageradamente alto y una CO2 más o menos elevada. Estos pacientes habrá que ventilarlos o no, pues no puedo decirte sí o no siempre, porque todo depende del estado clínico del paciente, pero estos no son tan urgentes como los pacientes agudos, ¿vale? Es decir, el paciente está mal, está reteniendo, pero a lo mejor puede ser suyo, porque es que el pH es lo que es. ¿Y por qué pasa esto? Porque el bicarbonato es un producto de compensación del riñón y al menos tarda en empezar a funcionar 1 hora. Y no llega a niveles tan altos a menos que lleve compensando muchísimo tiempo. ¿Qué nos podemos encontrar por otro lado? Pues también nos podemos encontrar un paciente así. Pues pongamos un pH de 7,25, pongamos ahora un carbónico de 60 venga, vamos a ponerlo de 69. Y vamos a poner un bicarbonato de 45. ¿Qué nos indica esto? Que es está otra vez en acidosis respiratoria, pero lo que está es una insuficiencia respiratoria global crónica reagudizada. Estos pacientes también son ventilables bastante urgentes porque es un paciente que sí tiene una acidosis, una retención crónica porque el bicarbonato de 45 está exageradamente alto, pero ahora mismo está en acidosis, es decir, no está compensando lo suficiente. Esto no es suyo, o sea, es decir, es suyo, pero está empeorando. Estos pacientes también hay que ventilarlos. Sobre todo vamos a encontrar pacientes EPOC de largo alcance o largo avance ya, que además se han reagudizado pues, por cualquier cosa, se han reagudizado por una infección respiratoria o cualquier cosa. ¿El pH marca la urgencia de la ventilación? Pues como os he dicho antes, el pH es un criterio gasométrico. La otra urgencia de la ventilación, aunque el paciente esté bien, como he dicho, que tenga un pH normal, la otra urgencia de la ventilación la va a determinar el estado de mi paciente. Si tengo un paciente que está con un pH normal, con un carbónico más o menos alto, pero tiene 45 respiraciones por minuto, ese paciente necesita un soporte ventilatorio bastante urgente y deberíamos empezar lo antes posible porque lo que va a pasar es que cuando se canse, cuando deje de utilizar todos esos músculos accesorios y esos intercostales y esté muy cansado, lo que va a pasar con ese paciente es que va a retener el doble de CO2 y va a caer mucho antes. Así que sí, el criterio gasométrico sería el pH, el criterio clínico sería, por ejemplo, la frecuencia respiratoria. La saturación no tanto, porque la saturación al fin y al cabo es oxigenación. De nada, María José. Vale, vamos a volver vamos a volver al PowerPoint. Os he dejado ahí la gasometría normal, o sea, los valores normales gasométricos en gasometría arterial. Si tenéis alguna duda más, decírmelo. He dejado también ahí y lo pasaré las alteraciones si ya fuese acidosis o alcalosis de tipo respiratoria o metabólica, pero eso para nosotros no nos importa en este momento porque esto es de ventilación al fin y al cabo. ¿Vale? Pues seguimos. Las contraindicaciones de la ventilación no invasiva, pues cada vez son menos y van variando. Es decir, las pocas que yo veo que son absolutas es fallo respiratorio, me refiero a fallo cardíaco respiratorio, es decir, el paciente está muerto, el paciente no tiene pulso, el paciente no respira. Necesitamos para la no invasiva un esfuerzo del paciente más o menos efectivo. El paciente está hemodinámicamente inestable. Hemodinámicamente inestable están muchos, pero sobre todo pacientes que se prevé la parada o se intuye la parada casi inminente. Por ejemplo, la encefalopatía severa no es una contraindicación absoluta. Sí que sería una hemorragia digestiva gastrointestinal activa, es decir, está pasando ahora, el paciente está vomitando sangre, es bastante inestable, no sabemos qué va a pasar. Lo que va a pasar es que al meter presión en la vía aérea, si tiene una varices esofágica, lo que puede hacer es que se rompa las varices y el paciente acabe sangrando y aspirando su propio vómito porque está recibiendo presión positiva en la vía aérea. Y la otra, que también sería, aparte de cirugía facial o trauma facial, es la obstrucción de la vía aérea superior. Es decir, si el paciente tiene un déficit de oxigenación o de lo que sea, porque tiene un hueso de pollo atravesado en la tráquea, no ponemos ventilación, ¿vale? El neumotorax a tensión también sería uno,
porque el neumotórax a tensión es una urgencia vital que te puede matar en minutos, a veces en segundos. Si nosotros añadimos a un tórax que tiene una presión entre por lo que está pasando y añadimos más presión positiva, el neumotórax a tensión se va a volver más grande y el neumotórax a tensión le va a matar más rápido, ¿vale? Coma, confusión, agitación, ahí ya depende sobre todo de por qué viene. Es decir, el paciente se está metiendo en coma por acidosis, por el carbónico, pues a lo mejor si instauramos la terapia antes, vamos a evitar la intubación. Esa es la que más está cambiando. Es decir, si el paciente está en coma hipercápnico, ¿se puede beneficiar de la ventilación no invasiva? Pues seguramente sí, habrá que ver el paciente, ¿vale? Y luego los demás vómitos que no cesan, como el síndrome de vómitos cíclicos, que es un paciente que por muchos antieméticos no le des. Si además es EPOC y hay que ventilarlo, pues va a ser un poco complicado si el paciente no deja de vomitar por lo mismo de antes, ¿vale? De todas maneras, como pongo aquí, siempre hay que tener en cuenta las circunstancias de cada paciente y de cada terapia, ¿vale? O tipo de terapia. Vamos a pasar a las modalidades, ¿vale? No sé si tenéis alguna duda de las demás, lo demás era bastante facilillo. Vamos a pasar a los tipos de modalidades no invasivas. Modalidades de terapia no invasiva o de ventilación no invasiva hay muchísimas. Espérate que tengo un chat. La acidosis severa es una contraindicación relativa, como he dicho. Un pH por debajo de 7,1 te indica, por ejemplo, una gravedad extrema del paciente, Coqui. Si es respiratoria, el paciente a lo mejor se puede beneficiar de la terapia no invasiva, pero aún así tenemos que valorarlo porque la acidosis muy severa, es decir, un pH por debajo de un 7,1 es un pH muy grave. El paciente está muy grave. Lo que seguramente se necesita es intubar. ¿Por qué se dice que es una contraindicación? Porque lo que no queremos es demorar la intubación en orotraqueal. No se demora a menos que estés seguro que sea un coma hipercápnico y que seguro que vaya a mejorar por la ventilación. Y si la acidosis fuese de carácter metabólico, pues entonces no sé qué haces ventilando a un paciente. A lo mejor necesitas ponerle un tubo y tratar la causa que sea. Porque esto es una medida de soporte, no es un tratamiento definitivo. ¿Vale? Hay que valorar la razón o simplemente por la urgencia. Por ambas. Si la razón no es de carácter ventilatorio, es decir, si es una acidosis metabólica por una acidosis diabética, ¿qué haces ventilando al paciente? Nada. Si de verdad está tan malo como que va a necesitar soporte respiratorio en el futuro, pues de lo que se va a ventilar es de una intubación orotraqueal. Y si el paciente tiene un pH de 7 de origen respiratorio, pues a lo mejor necesita también intubar, que es de la manera que mejor va a lavar el carbónico. Aunque la terapia. Sí, yo he visto ventilar en urgencias pacientes con acidosis metabólica. No sé por qué, pero porque tienen dificultad respiratoria, pero la dificultad respiratoria viene de intentar compensar la acidosis. Pero no pasa nada. A ver. ¿Qué te voy a contar? Eso digo yo. Bueno, pues ¿qué tenemos? ¿Qué voy a hacer? Pues como os he dicho, modalidades no invasivas hay un montón. Yo os voy a explicar muy pocas porque no me voy a meter en muchas que son de invasiva, como por ejemplo la sincronizada mandatoria y todo eso. Yo solo voy a poner las más fáciles o las más comunes de la no invasiva. ¿Qué tenemos? La CPAP, que es la presión continua en la vía aérea. Consiste en entregar presión continua sin sincronizar con el paciente ni nada. Es presión continua a la que yo pongo la presión que quiera y el paciente hace sus respiraciones. La CPAP, que tiene como parte buena, mejora la oxigenación incluso sin administración de oxígeno, porque esa presión positiva lo que hace es reclutar alveolos que antes no estaban participando en el intercambio gaseoso, es decir, los infla y además los acerca a su membrana capilar. Es decir, que la difusión, ya no solo la ventilación, sino la difusión de esos alveolos va a ser mejor. Evita el colapso del resto de alveolos que sí participan, es decir, pacientes que tienen muy poco surfactante por la razón que sea. Cuando tú estás ventilando un alveolo, que lo imaginamos como algo redondito, ¿no? Lo que va haciendo es coge aire
y se desinfla. Pues, ¿qué pasaría si no hay surfactante? Que se quedarían colapsados y no volverían a intervenir en la ventilación. Pues la CPAP, como es una presión continua hasta el final de la aspiración, se mantendrían en un tamaño durante todo el proceso ventilatorio, ¿vale? Y a la vez, al tener el tórax más expandido, aumenta la capacidad residual funcional. ¿Qué pasa? Esto no es ventilar, esto pues, lo puedes llamar, lo puedes incluir en la ventilación no invasiva, pero esto no es ventilación. Como os he dicho al principio, la ventilación es coger aire y expulsar dióxido de carbono. Esto no ayuda a expulsar dióxido de carbono, ¿vale? Va a mejorar la oxigenación. Luego tenemos la más importante, también tampoco es la más importante, sino la más común o la que más oímos, la BiPAP, que es más correcto llamarle ventilación de 2 niveles o bilevel, ¿vale? Es una ventilación controlada por presión, que lo que hace es tener una presión inspiratoria y una expiratoria, ¿vale? Que va a hacer lavar lo que va a hacer lavar el CO2. Esta sí es ventilar, esto sí sirve para lavar dióxido de carbono. Cuanto más presión soporte, más lavaremos, es decir, cuanto más diferencia entre IPAP y EPAP, más CO2 lavaremos. Ahora os explicaré los parámetros más o menos y se queda algo más claro, ¿vale? Y esta ventilación es controlada por presión. Y luego tenemos la última, la controlada y limitada por volumen. ¿Qué es la controlada por volumen? Es decir, yo meto en los parámetros del respirador, digo que quiero un volumen, ¿vale? Y el ventilador, sin tener en cuenta las presiones, me lo da. Entonces, esta parecería ser la más sensata, ¿no? Si yo digo que mi volumen tiene que ser 600 mililitros, pues le digo al respirador que me entregue eso. Pero ¿qué pasa? En esos pacientes restrictivos que he dicho antes, por ejemplo, o en algunos obstructivos, para conseguir estos volúmenes necesitamos muchísima presión. Si no tienes en cuenta la presión, lo que puedes crear y generar es un neumotórax o simplemente el barotrauma o volutrauma, que son ligeramente diferentes. ¿Cómo puedes generar entonces, ¿vale esto para la ventilación invasiva? Pues para algunos pacientes sí, pero la mayoría está más estandarizado aparte la controlada por presión y aparte que estamos más acostumbrados es más segura para el paciente. ¿Vale? Dejamos la ventilación por volumen, se la dejamos a la UCI y a los intubados, que es mucho más seguro porque ellos tienen alarmas de presión, es decir, le ponen una alarma de presión a 35 milímetros de mercurio, perdón, a 35 centímetros de agua y ya está. Cuando vaya a exceder eso, el ventilador empieza a pitar y entonces bajamos el volumen. ¿Ok? ¿Cómo comenzamos a ventilar o qué hace falta para ventilar con éxito? Pues la ventilación, la verdad es que es bastante incómoda, ¿no? Ventilar a un paciente que tienes que es aire a presión y tienen que sincronizarse con la máquina es incómoda. Lo primero que tenemos que hacer es explicárselo bien al paciente. Sé que a veces es difícil, estamos en un entorno de urgencias que hay que hacer todo muy rápido, pero sin la colaboración del paciente en estas terapias, pues vamos a fracasar seguramente. Y hay veces que vemos que el paciente fracasa y otras veces no lo vemos porque no le prestamos suficientemente atención. No le prestamos suficientemente atención es porque estas terapias, a lo mejor para adaptar a cada paciente nuevo en ventilación, necesitamos media hora o una hora. Y es media hora que ni muchos médicos se pasan con él, ni nosotros tampoco al lado, porque tenemos muchas cosas que hacer, ¿vale? Entonces, tenemos que reconocer al paciente que requiere ventilación lo más pronto posible y si hay hipercapnia, saber que la CPAP no le va a venir bien, que seguramente necesitamos una de dos presiones, una bilevel. Como está de grave, ya lo hemos dicho, si tenemos una gasometría o si el paciente clínicamente está muy mal, ahí tenemos los datos de si está grave o no. Y entonces empezaremos a ventilarlo una vez le hayamos explicado y hayamos interactuado con él, con el paciente más o menos y acepte la ventilación. El paciente al fin y al cabo, esto es una terapia donde tienes que estar estable relativamente y tienes que estar consciente y si no lo estás pues, y no aceptas la terapia va a fracasar. Me gusta esta frase que pongo aquí en rojo, que es que el éxito de la terapia depende en gran medida del conocimiento del grupo o del equipo que va a ventilar al paciente. Y es verdad, necesitamos saber interpretar curvas un poco, necesitamos saber interpretar fugas, el estado del paciente y signos de mejoría o de empeoramiento. Sobre todo en enfermería, debemos saber si está deteriorando, si el Glasgow es menor, si la frecuencia respiratoria mejora, el trabajo muscular, las fugas, el volumen es correcto, la saturación de oxígeno.
Entonces nosotros somos los que más tiempo estamos con el paciente, al fin y al cabo, ¿vale? ¿Y cómo aplicaríamos la técnica? Pues la mejor posición es la de semisentado, sobre todo en los pacientes EPOC, porque aumenta la capacidad pulmonar, es la posición más óptima. Seleccionamos la interfaz correcta, es decir, la mascarilla, la talla, el tipo y la tubuladura al fin y al cabo, aunque la tubuladura en principio siempre empezamos por una estándar de fuga pasiva. Y luego seleccionamos la medida, la modalidad, perdón, y los parámetros que vamos a hacer. ¿Cómo lo hacemos o cómo lo haría yo? Pues más o menos, si el paciente nunca ha tenido ventilación o experiencia con la ventilación previa, lo que hacía, porque con el COVID ha cambiado algo nuestro tipo de terapia, es le presentaba la mascarilla cuando se lo había explicado en en presiones muy bajas y se la ponía en la cara. Y entonces, cuando el paciente iba respirando y adaptándose, vas aumentando de 2 centímetros, de 2 centímetros o de uno en uno, buscando la sincronía del paciente, hasta que llegamos a un volumen tidal o a un volumen corriente deseado. Vale, ¿cuál es el volumen tidal deseado? Pues más o menos es de 6 a 8 mililitros por kilo ideal de peso. Kilo ideal porque nosotros ventilamos pulmones y no ventilamos grasa. Es decir, si un paciente de 1,70 m pesa 50 kilos, bueno, no pesa 50 kilos, a lo mejor sí, pero su peso ideal fue 60 kilos, 6 por 7, ¿no? Hacemos por 7 que está aquí, 42, debe mover 420 mililitros. Si el paciente engorda a los 100 kilos, sus pulmones no han engordado. Es decir, tenemos que ventilar los pulmones en sí, ¿vale? Aunque la aplicación de la terapia sea para el paciente. Entonces, esto de aquí es lo que se considera ventilación protectora y es lo que se ha acordado hasta ahora que es lo menos nocivo y lo deseado para el paciente. ¿Por qué? Porque presiones muy altas pueden generar valotrauma, volúmenes muy altos generan volutrauma, que es que los alveolos y los pulmones al tener tanto oxígeno acaban muriendo y el biotrauma hace lo mismo. Al tener los alveolos muy expandidos o mover mucha corriente, lo que hace es se liberan, se libera las cascadas inflamatorias a nivel pulmonar, lo que puede generar un síndrome del estrés respiratorio del adulto, como el COVID, ¿no? Pero no es por causa infecciosa, sino por ese volumen tanto y esa pequeña destrucción de los alveolos que se generaría al tener volúmenes muy altos, ¿vale? Entonces, para dejarlo seguro, de 6 a 8 mililitros por kilo ideal de peso sería un volumen tidal deseado en nuestra terapia. Luego, cuando tengamos eso, monitorizamos al paciente continuamente, sobre todo la primera media hora es crucial para la aplicación de la terapia, y una gasometría de control a la 1 o a las 2 horas. Las demás gasometrías, si esta hubiesen mejorado y instauramos la terapia como buena, las demás gasometrías podrían ser venosas, porque al fin y al cabo lo que nos interesa es estimar la recuperación del paciente. ¿Ok? Si se consigue una buena adaptación y adecuado volumen corriente y frecuencias respiratorias y gases arteriales, se mantiene la ventilación de forma continua durante unas horas para asegurarse de que la terapia vaya funcionando. Y lo que más me gusta aquí, y lo que os he dicho a los que habéis venido en otras ediciones, es que deberíamos descansar y hacer interrupciones de 5 o 15 minutos cada 3 o 6 horas. Es decir, no hay ningún paciente que esté tan malo o que debería estar tan malo en ventilación no invasiva para no comer, no beber y no comunicarse con el exterior. Hay que dejarles descansar porque al fin y al cabo esta terapia es molesta. Y aunque estén mejorando, hemos dicho que el paciente no va a estar tan malo como que si se quita la ventilación se muere. Si eso pasara y te dicen el paciente se muere si le quitas la ventilación 10 minutos, pues a lo mejor debería estar intubado, sedado, relajado y en la UCI, ¿vale? O sea que no hay ningún motivo por el que el paciente no se puede dar un descanso de 15 minutos, media hora a las 6 horas de estar ventilado, porque 6 horas de estar ventilado son muchas horas. ¿Ok? Y ya sé que no se hace muchas veces, pero se debería hacer. Vale, con respecto a los parámetros, aquí es donde viene un poco a veces las confusiones porque hay un montón de números y de nombres y es complicado a veces entenderlas. ¿Qué tenemos por ahí? La presión soporte, que es la diferencia entre la IPAP y la EPAP, ¿vale?
Para los que sí habéis manejado ventilación no invasiva, si la EPAP es 20 y la EPAP es 6, pues 20 menos 6, 14. Esta sería la presión soporte. ¿Y qué he puesto aquí? Normalmente para un paciente al que intentamos lavar carbónico, al menos debería ser 8 o 12 centímetros de agua. Todo esto es relativo, como os he dicho, al estado del paciente y cambiará con respecto a cada paciente, ¿no? Pero más o menos sería una presión soporte aceptable. ¿Qué es la IPAP? Entonces, la presión inspiratoria, es decir, la presión que alcanza durante la inspiración. El aumento de esta es lo que genera la ventilación, porque al fin y al cabo, si subes la IPAP y no subes la EPAP, lo que haces es aumentar la presión soporte. Entonces, ventilar lo que hace es disminuir la presión arterial de CO2. La EPAP. La EPAP es la presión expiratoria o la presión positiva al final de la expiración o presión positiva durante la expiración. Y es que depende de la marca del ventilador, EPAP, PIP y CPAP es lo mismo. En criterios estrictos no es lo mismo, pero en muchos ventiladores sí los tratan igual, ¿vale? Entonces, esto lo que hace, como he dicho antes, oxigena. ¿Cómo oxigena? Lo que he explicado antes, al aumentar la presión positiva en la vía aérea, aumenta el tamaño de los alveolos, recluta alveolos, aumenta la capacidad respiratoria funcional, ¿vale? Todo lo que he dicho antes. Todo eso ayuda a la oxigenación. Vale, ¿qué tenemos después? Los demás conceptos que vienen ahora son algo más abstractos, pero son muy útiles muchas veces. El trigger, el siguiente, es un sensor que detecta un esfuerzo del paciente para que se inicie la respiración. En muchos ventiladores, como en la V60, es automático y en muchos se programa. ¿Por qué debería programar un ventilador un trigger? Pues si tengo esfuerzos inefectivos. Y ahora sí que necesito irme a la pizarra otra vez. Vale, si nosotros vemos que en las curvas de flujo sobre todo, tendríamos aquí una curva de presión, luego la siguiente que es la de flujo y luego la siguiente que es el volumen, ¿vale? Que es el flujo que le entra al paciente, la en medio. Pues por ejemplo tendríamos esto. ¿Vale? Esto indicaría que el paciente ha intentado respirar 1, 2, 3 veces y solo a la cuarta es cuando ha detectado el ventilador un esfuerzo importante. Es decir, este trigger está muy duro y el paciente necesita mucho más esfuerzo para que inicie una ventilación. Entonces el paciente se puede ahogar y además la terapia va a ser incómoda. Entonces lo que tenemos que hacer en estos pacientes es poner un trigger más sensible, ¿vale? Sí que es verdad que en muchas máquinas es automático, pero no en todas, y tendríamos que saberlo de todas, ¿ok? Y por el contrario puede pasar otra cosa. Si el trigger está muy sensible y el paciente está muy agitado, que es uno de los grandes problemas de la ventilación, de hecho es contraindicación y a la vez causa de la ventilación que causa problemas. Si el paciente está agitado y mueve la tubuladura, lo que puede hacer es detectar el movimiento como un esfuerzo del paciente y lo que haría será mandar ciclos continuos del paciente y el paciente se ahogaría porque ahí no le da tiempo a exhalar. El paciente está recibiendo aire del ventilador continuamente. ¿El trigger tiene respiración con la rampa? Depende. El trigger en sí no tiene que ver nada con la rampa porque el trigger es lo que necesitas, es decir, para que detecte el flujo, para que detecte el esfuerzo del paciente y se inicie la ventilación. Luego la rampa lo que hace es hacer esto, es decir, darte el golpe, el aire de golpe o hacer una meseta un poco más larga, es decir, no una meseta, perdón, sino una elevación un poco más cómoda. Y eso también depende de cómo esté el estado del paciente, ¿vale? Pero el trigger lo que hace es detectarlo y la rampa lo que hace es acomodarte a ello. Voy a volver al PowerPoint. ¿Vale? Entonces lo que hace el trigger es eso. ¿Qué es el ciclado? Lo siguiente es el ciclado del trigger expiratorio. Es el trigger como a la inversa, ¿vale? Es como el sensor que marca el fin de la inspiración, es decir, se hace sobre todo por caída de flujo y es decir, cuánto flujo tiene que caer para que el ventilador lo detecte y corte de dar aire. Es decir, el paciente deja de respirar y el ventilador lo detecta
y deja de meter aire. Este es más difícil de saber cuándo modificarlo, lo dejaremos en valores estándar, pero lo tenemos que modificar sobre todo cuando el paciente nos llama y nos dice, es que yo necesito echar el aire y el ventilador todavía me está mandando aire, ¿vale? Entonces, esa frase sobre todo nos dará una pista de que el ciclado o el trigger expiratorio no está bien puesto. Hay que ponerlo más sensible o más duro dependiendo de lo que diga el paciente, ¿vale? Y esto también tiene una interpretación en las curvas. Os lo voy a escribir aquí para que no tener que pasarlo. Otra vez en la curva de flujo, no en la de flujo, perdón, sino en la de presión, que hemos dicho que en la de presión es así. Lo que tendremos es lo que se llama la joroba de camello, es decir, esto así. Esta pequeña subida lo que haría es que como el paciente está echando aire y hay un problema que el ventilador detecta, para alcanzar el flujo, lo que hace es aquí que el paciente ha dejado de inspirar y ha empezado a expirar, lo que hace es meter más presión, que se ve ahí la joroba, para intentar continuar con la inspiración. Entonces, eso es bastante incómodo para el paciente. Esto lo llamamos la joroba de camello y es una de las cosas que no se deben ver en la ventilación porque es una fuente de asincronía bastante grande y de fracaso de terapia, ¿vale? Pasando del ciclado o del trigger expiratorio, luego tenemos el TI o el tiempo inspiratorio, que es el tiempo que dura la inspiración en total del ciclo, que nos puede dar la relación de inspiración-expiración en muchos ventiladores. En los pacientes EPOC, sobre todo que se ponen malitos, su IE pues, es de 1,1 o de 1,1,5 y lo que hace es eso, generar atrapamiento aéreo y disminuir o sea, lo que hace es, pues eso, retener CO2. ¿Qué hacemos nosotros si lo invertimos con el ventilador? Es decir, si ponemos una IE de 1,3, pues le damos menos tiempo para inspirar y más tiempo para expirar ese CO2. O sea que el atrapamiento aéreo se reduce. Es muy útil para los pacientes, aparte de para el confort, para los pacientes con mucho CO2 o con poco oxígeno. Si mi problema fuese de oxigenación, lo puedo invertir yo, lo puedo hacer yo 1,1, a riesgo de saber de que puedo meter al paciente en retención, pero para alargar el tiempo inspiratorio y recibir más oxígeno, ¿vale? La rampa, que es lo que me ha preguntado antes María José, es el tiempo que tarda en alcanzar el nivel de IPAP desde la EPAP. Es decir, si el paciente está en 6 centímetros de EPAP, no es lo mismo que me entregues el aire así a que me lo entregues así. Esto tarda más tiempo, un pelín más de tiempo, pero es más cómodo para el paciente. Si el paciente está muy despierto, lleva 6 horas con la terapia y te dice, entra el aire muy fuerte, y tú piensas que no está muy fuerte porque la terapia ha estado así y de hecho las presiones no son muy altas, seguramente lo que pasa es que el paciente se ha despertado y lo que necesite de verdad el paciente es que le bajes, que le alargues la rampa, ¿vale? Luego tenemos en el ventilador lo que nos va a dar las demás informaciones, ¿vale? El volumen corriente o el tidal, que os he dicho que debería ser entre 6 y 8 mililitros por kilo ideal de peso. En muchos otros sitios vais a ver de 6 a 10 y también está bien, ¿vale? Antes se ventilaba de otra manera, es decir, se hacía una ventilación un poco más agresiva y era de unos 12 mililitros por kilo de peso ideal, ¿vale? Está demostrado que así había más problemas a la larga, sobre todo de lo que os he dicho, de trauma, barotrauma y todo eso. Entonces, ahora con que hagamos de 6 a 8 es suficiente. Las fugas es bastante importante. En las fugas se basa, los ventiladores de no invasiva basan su ventilación en las fugas. Es decir, ¿qué es una fuga buena? Unos 30 o 40 litros por minuto de fuga total. Porque también hay que diferenciar entre la intencionada y la no intencionada. La mayoría de ventiladores de ahora te da la fuga total. La fuga cero no existe, ¿vale? Tiene que fugar porque, como os he dicho antes, en el puerto expiratorio tiene que salir el CO2, o sea que por ahí tiene que fugar. Y nosotros no podemos sellar al paciente al vacío y apretar hasta que no pueda más. Tiene que caber entre 1 y 2 dedos, entre los pómulos, por ejemplo, y la mascarilla. Idealmente, ¿vale? Y si el puerto expiratorio, más o menos, a unas presiones estándar,
fuga entre 18 y 20 litros minuto, el resto tiene que ser de la mascarilla. Así que menos que haya 10 litros minuto, ¿no? Entonces una terapia perdón, 25 sería poco, entre 30 y 40 sería lo ideal. Podemos aceptar un poco más y decir hasta 45, pero ya no más. Sobre todo a partir de 50, lo que hace el ventilador para compensar esas fugas es mandar más ciclos de aire. Es decir, el paciente, si le mandan más ciclos, a lo mejor le pillas en una expiración y no puede expirar porque es un ciclo entero, es mucho aire de golpe. Entonces hay que tener mucho cuidado con las fugas, ¿vale? Sobre todo nosotros el control de fugas lo tenemos que llevar nosotros. Y el del volumen tidal, pues al fin y al cabo también, porque es básicamente la base de la terapia del paciente. Todo lo que os he estado hablando de atrapamiento aéreo y todo eso es el fenómeno de autopip, que aquí sí que entiendo que a veces es un poco difícil de entender, pero lo que pasa es que muchos pacientes con EPOC o con apnea del sueño o pacientes obesos hipoventiladores, hay partes de esos alvéolos que no se ventilan y generan, el diafragma se aplana cuando eres un paciente EPOC y es mucho más difícil que baje para generar una presión negativa y que entre el aire. Entonces, al no poder bajar, se genera una presión dentro de esos alvéolos que no podemos, que no ellos mismos no pueden superar. Es decir, hay una contracción del diafragma que no es efectiva porque el diafragma ya está aplanado. ¿Y por qué la menciono yo aquí? Porque tenemos que intentar corregir esa autopip. Sí que es verdad que no hay ninguna manera de medirla de manera no invasiva, pero tenemos que intentar generar nosotros una presión expiratoria, pues es decir, una presión por encima de 5 seguramente en todos estos pacientes, y cuanto más plano esté el diafragma en la radiografía, más aumentar la presión expiratoria, es decir, la EPAP. Es un poco difícil de entender este concepto, solo para que sepáis que existe, ¿vale? Tampoco es muy importante a nivel de saberlo para contrarrestar el autopip, simplemente saber que con una EPAP de cero es muy difícil o imposible ventilar, y mucho menos con los filtros que ponemos ahora, que ya tienen una resistencia de unos 2 o 3 centímetros de agua. ¿Vale? Ya pasamos casi al final. Son las adaptaciones COVID, ¿vale? De toda la parte de fisiología y todo eso, ¿se os ha quedado alguna duda? Ahora es el momento. Al menos decirme que no en el chat alguno. Todo bien de momento. Vale, vale. Pues entonces ya pasamos a las adaptaciones COVID, que hay bastante, pero nosotros vamos a funcionar con 2 o 3, ¿vale? Espérate, me voy a poner esto. Vale, ya está. Bueno, pues empezamos. De todas las que os he explicado antes, la mejor tubuladura, y ahora vamos a hablar en concepto de protección para nosotros, porque todas las adaptaciones que hagamos sabemos que son más o menos perjudiciales para la terapia del paciente, pero ahora estas son para mejorar nuestra atención, es decir, para que nosotros no nos contagiemos de coronavirus, ¿vale? La mejor tubuladura sería la de doble rama. ¿Por qué sería la de doble rama? Pues como os he dicho, tenemos una rama inspiratoria y una rama expiratoria, no hay fuga, nada más que la de perimascarilla, que esa obviamente no la podemos obviar, pero lo malo es que no tenemos ventiladores de doble rama. Bueno, hay un par de ventiladores, sí que es verdad, de doble rama de no invasiva en neumo, pero aparte de neumo no tenemos ninguno nosotros en urgencias. La mejor interfaz que se ha descrito es el helmet, porque tampoco tiene fuga, pero el helmet ya hemos dicho que nos hace falta con doble rama. Tampoco vais a ver un helmet en el hospital, yo creo. Pero a partir de ahí es donde basamos lo demás. Luego lo que tenemos son las mascarillas sonoronasales, que como la que os he enseñado aquí, de codo azul, ¿vale? ¿Por qué de codo azul? Las de codo transparente tienen aquí lo que se llama una válvula antiasfixia, que lo que hace la válvula es cuando el ventilador deja de funcionar, esta membrana cierra y el paciente puede inhalar el aire por aquí, por el agujerito que tienen aquí. Entonces, lo que han dicho es que qué pasa si esa válvula deja de funcionar bien y está abierta
en la terapia de COVID, pues que esta fuga de aquí, que sería una fuga improvisada, no está filtrada y todo el COVID saldría por ahí. Aparte que habría un aumento de fugas. Pero bueno, por ahora lo que tenemos son estas de codo azul, que se llaman mascarillas non-vented o no ventiladas y se utilizaban antes para los específicos de UCI. Es decir, como los específicos de UCI no toleran fugas o para los específicos de transporte, para eso se inventaron, por ejemplo, el Oxy, que están en las emergencias de urgencias, es un ventilador de transporte y no se puede poner con una mascarilla transparente. Es decir, el que lo ponga, la terapia está mal hecha, porque esos ventiladores están hechos para utilizar estas mascarillas. Pues la hemos reutilizado para el COVID, ¿vale? Y mejor que esta sería, como os he dicho, la Total Face. ¿Por qué no se pone más Total Face? Porque son muy caras y seguramente nos manden esterilizarlas y al final acabamos perdiéndolas. Pero las Total Face son ideales para esto porque reducen las fugas periorales, sobre todo si la talla no es la adecuada o el paciente tiene una cara extraña, pues deberían ponerse las Total Face. Hay Total Face en urgencias y en el resto de unidades sí, pero pocos habéis utilizado o pocos hemos visto utilizarla en estos últimos meses, ¿vale? Bueno, eso con respecto a la interfaz. Acordaros del codo azul, ¿vale? Si son COVID negativo, realmente no hace falta tanto, no hace falta el codo azul, es que es COVID negativo, no es mucho más allá. Vale. Y con respecto a la monorama, como os he dicho que no tenemos doble rama, ¿qué tenemos? Tenemos esto. Tenemos el tubo al que en el lado distal, es decir, el que está cerca del ventilador, pondremos un filtro, como siempre se ha hecho. Y ahora lo que tenemos es aquí en la fuga, que esto de aquí lila os lo he puesto para que coloreado se vea mejor, en la fuga pasiva o la nariz que hemos dicho antes, del paciente, se colocaría un filtro entre el paciente, o sea, perdón, entre la mascarilla y la fuga. De manera que, ¿vale? Esto estaría aquí, la exhalación estaría filtrada. La parte que os he dicho antes de fuga perimascarilla no está filtrada, es decir, y es inevitable. No podemos sellar al paciente en nuestra mascarilla con silicona ni nada de eso, porque no es una terapia, para eso no está inventada la terapia. Pero esta sería la manera más correcta de hacerlo. Alternativamente, sé que se han puesto otras cosas. Esto es verdad que aumenta la resistencia del paciente porque muchos pacientes muy viejitos no serán capaces de tirar del filtro, pero hasta ahora sé que en urgencias estábamos haciendo otra cosa, que voy a dibujarla al menos. A ver. Vale, hasta ahora en urgencias, si teníamos aquí la mascarilla del paciente, aquí teníamos el codo azul. Lo que se planteó como alternativa al principio es que aquí hubiese un filtro antivírico, luego aquí estuviese la fuga y luego aquí un tapón. ¿Vale? Y luego esta otra parte sería la parte que ya llega al ventilador. Vale, como os he dicho antes, la base de la terapia es que no aumente el espacio muerto. El problema que yo le veo a esto es que todo esto es espacio muerto. Decían que el filtro no podían pasar la capacidad de la resistencia si lo pusiésemos en línea, como os he dicho, es decir, codo, filtro antivírico, fuga, que está ahí el agujerito, y luego la tubuladura. Que si la tubuladura la damos así y así. Es decir, que había reinhalación de CO2 porque se quedaría aquí. Sí, hay reinhalación de CO2, pero aquí también el aumento del espacio muerto entre la tubuladura y el filtro también provoca la reinhalación. ¿Qué pasa? ¿Cómo se salvan estos problemas? Se aumenta la presión soporte, aunque antes no lo hay, aunque haya cambiado la manera de ventilar, a lo mejor hay que ventilar así ya siempre. Los filtros de baja resistencia tienen entre 2 y 3 centímetros de resistencia, ¿vale? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues aumentar la EPAP esos 2 centímetros y aumentar la presión soporte. Si la terapia de CPAP la empezábamos en 5 centímetros de agua, ahora hay que empezarla en 7, por ejemplo. A ver que tengo un chat. Eso sí, la T se sigue haciendo, pero bueno, a lo mejor se deja hacer algún día. Esta
no es tampoco mucho mejor que esta, pero se ha demostrado que es que lo que pasa es que esta no es mejor, es decir, son prácticamente iguales y lo que no se puede hacer es romper tubuladuras para montarlas de esta manera. Es decir, la tubuladura tiene una cierta complianza, se estira y se contrae según el aire que le metes. Si tú la rompes aquí para pegar la pegatina aquí y con cinta aislante por aquí, al final lo que tienes es una tubuladura que tiene diferente estabilidad, ¿no? Y el ventilador no sabe interpretarlo. Si el ventilador se mueve por fugas, como he dicho antes, y no sabe qué fuga le sale por aquí, porque tenemos filtro y tenemos cinta aislante o cinta de carrocero, si no sabe las fugas que hay, no va a saber interpretarlas, ¿vale? Entonces, y además hay un artículo muy útil que dice, da igual la marca que tengas, es decir, da igual que la tubuladura valga 1 millón de euros, que valga 5 euros, lo importante es que todas del servicio sean iguales. Entonces, no hay error. Es decir, o montamos todo así o montamos todo así. Pero si decimos que esto vale para hipoxémicos de 5 a 10 años y esto para hipercámnicos de 3 a 20, al final la gente se va a liar y va a montar las tubuladuras como le dé la gana. Entonces, existen las dos, ahora lo sabéis. La única ciencia que tienen es filtrar la expiración, es decir, un filtro antes del puerto exhalatorio siempre tiene que estar, ya lo montes como se hacía antes o como se debe hacer ahora. Y luego, últimamente, que Philips es más o menos el dueño de todo esto de ventilación no invasiva, entonces más o menos son los que más invierten en el desarrollo. Inventaron ellos una tubuladura. Uy, me pasa, espérate que me he ido. No sé si está compartiendo ahora. Ahora no, ahora te Ahora no, vemos ¿verdad? aquí. Vale. Vale, ahora sí, ¿verdad? Ahora vemos la Sí, pizarra. Vale. Philips inventó una tubuladura que lo que han hecho es adaptar aquí la fuga con un tubillo. ¿Para qué? Para que así tú puedas poner el filtro aquí. Si pones el filtro aquí, todo sale por el tubo este y sale ya filtrado al exterior. Es muy interesante la tubuladura porque aquí ni hay espacio muerto ni hay apenas resistencia del filtro. ¿Qué pasa con esas tubuladuras? Que supongo que serán más caras y serán más complicadas de conseguir y de volver a verlas. Pero que a ver, seguro que hay. En alguna parte tiene que haber, ¿vale? Esas no hace falta montarlas con el filtro aquí, solo simplemente si ves el puerto exhalatorio aquí que tiene unos pequeños agujeritos en este, no pensar que es algo extraño, solo le colocamos el filtro aquí y ya está. Espera que he recibido, creo, algo del chat. Voy a borrar esto. Un problema que tuvimos es que hemos tenido hasta 4 tipos de tubuladura. Sí, Jorge, lo que pasa es que vamos a tener muchísimos tipos de tubuladura, pero todas son en línea y todas son monotubo. Entonces, ¿qué pasa? Lo que no tenemos que hacer es ponernos a montar y hacer cosas. Me da igual, me parece que las marcas que hay que se llevan son Intersurgical, Viaire, Pulmodine y Respironic, pero todas son en línea. O sea, tú solo teníamos que, para haberlo hecho de manera fácil, decir entre el filtro, perdón, entre el puerto expiratorio y la mascarilla, poner un filtro. Y da igual de qué color sea la fuga o de qué tamaño, ¿no? Porque al fin y al cabo lo único que había que hacer es acoplar un filtro a la mascarilla. Lo que pasa es que se ha hecho de la otra manera porque al principio se creyó, en marzo de 2020 se creyó que los pacientes no iban a poder sobrepasar esa resistencia al filtro y al final se ha demostrado que sí, que perfectamente pueden pasarlo y no simplemente tenemos que aumentar la presión soporte de la terapia. Vale. Está compartiendo otra vez el PowerPoint, ¿verdad? Sí, otra vez. Vale. Después del rollo que os he hecho con las tubuladuras, nada, eso, poner el filtro antivírico entre la interfaz y el puerto expiratorio, no encender el equipo hasta que esté bien sellado. Antes, si os fijáis lo que os he dicho, yo siempre lo que hacía era poner la mascarilla y presentársela al paciente y entonces ir aumentando la presión
según la tolerancia del paciente. Ahora no hay tiempo, le tenemos que decir, va a ser una terapia incómoda, seguramente no la toleres bien al principio, pero lo que hay que hacer es ajustar la mascarilla con el sellado más o menos óptimo que creemos que tiene el paciente y entonces enchufar el equipo, ¿vale? Para nosotros, protección mínimo FFP2 o FFP3 y ocular, sobre todo en pacientes que no sabemos lo que es, ¿vale? Sobre todo en pacientes que todavía no tenemos la confirmación de si son COVID positivo o COVID negativo. Y sí podemos, aunque es difícil de adaptar, una mascarilla cubriendo el puerto expiratorio, simplemente para evitar la dispersión de estas fugas. Reducir la aerosolterapia y sobre todo en la aerosolterapia me refiero a los nebulizadores tipo jet. O sea, las cazoletas que poníamos un flujo de 6, 7, 8 litros minutos y empezaban a nebulizar, ¿vale? Se cambia ahora a la nebulización con malla vibrante. La malla vibrante es un dispositivo que os voy a enseñar ahora de marca Aerogen, la mayoría, que lo que hace es las partículas nebulizadas son más de gotas más pequeñas y muy densas, es decir, se mueven de manera uniforme y como no requieren un flujo de litros minutos, no se esparcen por todas partes. Vale, aquí tengo las adaptaciones COVID a lo que ha sido la ventilación del hospital, aparte de las de urgencias, hasta ahora. Estas de aquí son de válvula plató, que está en vez de Respirón y que es de otra marca, pero al fin y al cabo es una válvula plató en paciente COVID y en paciente no COVID. Como veis, aquí está el filtro entre la mascarilla y el puerto exhalatorio. Y para fuga pasiva o fuga normal, pues aquí tenéis la de Respironic, ¿veis? Que es la que tiene una especie de L aquí y aquí está el filtro al aire. Y las normales, ¿veis que está en línea? Aquí está la fuga pasiva, el filtro y el resto de la tubuladura. En ningún momento en el hospital, en el resto del hospital se hizo, ¿vale? Se hizo de otra manera aparte del principio del todo. Tengo un chat, pero no lo veo ahora. Vale. Ok. Pues esos serían los diferentes montajes con fuga pasiva y fuga activa, o la fuga normal y la válvula plató que se suelen llamar. Para los que entran de noche, no me queda casi nada, ¿vale? A ver, si tenéis que ir a casa, es verdad que os tendréis que ir. O sea, si estáis en casa. Bueno, aparte, las acciones, bueno, pasamos la aerosolterapia y luego me queda la cepa de Busiñac y ya está, ¿vale? En la aerosolterapia tenemos los nebulizadores tipo jet, que es un compresor mecánico de aire o metemos con oxígeno que a través de una cazoleta y una pipeta nebuliza la medicación que ponemos, pero eso se demostró que aparte de llegar poco al paciente, lo que hace es hacer una gran dispersión de partículas. ¿Qué se ha propuesto como idea o como adaptación? El nebulizador de malla vibrante, que es este de aquí. La malla vibrante está aquí y se conecta a la luz con un controlador que lo que hace es que la malla electrónica vibre y el resultado son gotas de unas 3 micras que pasan a la vía aérea del paciente. Y es más, se ha demostrado, aunque estas son fotos de Aerogen Ultra, que obviamente son los comerciales y quieren venderte el producto, pero que más o menos esta la dispersión de partículas en un tipo jet y en el Aerogen llega mucha más medicación al paciente. Como alternativa a esto, sin tener que lo dejaremos para pacientes más graves, tenemos los cartuchos que se pueden adaptar a la invasiva, a la no invasiva y los podemos adaptar con cámara. ¿Qué pasa? Que hay pacientes que nosotros sabemos que no se adaptan, que no se sincronizan con la cámara y que por mucha cámara que les demos, no van a mejorar. La cámara es mejor que el nebulizador tipo jet, pero eso solo es cierto en pacientes sanos que sepan utilizar la terapia. En abuelitos que no sincronizan la inspiración, la expiración ni nada, la, la cámara inhalatoria es solo espacio muerto, es decir, ¿dónde va a llegar la medicación? A la cámara y a la boca del paciente y como mucho a la tráquea. Si no hacen una gran inspiración con el cartucho, todo se pierde al fin y al cabo, ¿vale? Entonces la malla vibrante es una buena opción. Y luego lo que tenemos es la CEPAP de Busignac, que esto lo he adaptado hace poco. O sea, lo he incluido en este curso porque a lo mejor en la cuarta ola vamos a tener que utilizarla, ¿vale? Y no sé si hay mucha gente que sabe ponerla.
La CPAP de Busignac es esto de aquí en la foto, es una mascarilla ligera y fácil de colocar y que no requiere ni siquiera electricidad. No es una CPAP mecánica, o sea, perdón, electrónica, es una CPAP mecánica que a través de esta pieza hace un efecto Venturi exagerado con la válvula cuando el aire pasa a través del canal que genera un tipo de presión estilo CPAP. Espérate que tengo un chat. Vale. Lo que hace el efecto Bernoulli o el efecto Venturi, que a veces llamamos, es mezclando el aire ambiente con el aire del oxígeno que le damos a X litros minutos, pueden ser 20, 30, 40, genera una presión tipo CPAP en la vía aérea, es decir, una presión positiva. Si veis aquí, se conectaría aquí, espérate, ¿cómo lo he pintado? Pues no se ve nada, ¿vale? Aquí viene el oxígeno, pero no vale para el oxígeno. El oxígeno este sirve para el efecto Bernoulli. Aquí se conecta el manómetro para un manómetro de presión y aquí, esto es un regulador de FiO2 y se conecta el... Pero ese tipo de vida no la tenemos aún, ¿verdad? Lola, sí, la mascarilla de la CPAP de Busignac que está en respiratorio. Hay cajas, muchas cajas. Lo que pasa es que no la utilizamos. Pero también sirve para adaptaciones de las traqueostomías, que lo hicimos el otro día además. Cari, yo no sé si Cari está todavía por aquí, pero ya probamos que sí funciona. Vale, por aquí se regula el FiO2, que es una pieza mecánica, y por aquí se mete el oxígeno. Y el manómetro es un manómetro de esos antiguos que te dice la presión simplemente. Y de aquí se conecta un arnés, ¿vale? El arnés va a la cara del paciente. Lo que pasa es que no podemos saber qué fuga tiene ni nada, simplemente hacemos un sellado lo mejor que podamos. Esto funciona, es una terapia comprobada y funciona como una CPAP. A ver que tengo más chat. Va un poco al doble cajón. Sí, Jorge, y además en respiratorio ahí me parece que son como 3 cajas apiladas en la esquina de ventilación. Vale, pues la CPAP de Busignac al fin y al cabo es este artilugio que parece muy extraño, pero al fin y al cabo es muy fácil. Es como montar una mini tubuladura porque es esto y nada más. No hay nada más. Simplemente nosotros lo que vamos a hacer es como todo. En la expiración, que se hace mucho por aquí, nosotros colocamos un filtro. Por ejemplo, aquí colocamos un filtro antivírico y la expiración, lo que es lo que saldría por aquí, está filtrada. Siempre queda la fuga perimascarilla, que como he dicho antes es inevitable, ¿vale? Pero eso sería la cepa de Busignac. Y además, si ves en el aerogen, esta foto que tengo aquí es con una cepa de Busignac. Y es que no hace falta realmente hacerlo, pero esta es una adaptación muy buena para nebulizar con la CPAP de Busignac a un COVID. Incluso si no estamos utilizando la CPAP. Tenemos el conector de aerogen, el codo de de la CPAP de Busignac y su mascarilla. Ponemos el filtro aquí y aquí está el este de FiO2 que puede que no lo utilicemos si no necesita oxígeno el paciente, aunque la mayoría de pacientes sí. Y aquí está el generador de flujo. Si el paciente no está en terapia de CPAP de Busignac, y lo podemos hacer con 1 o 2 centímetros de agua que no afecta mucho a la ventilación para que llegue todo mejor al paciente, ¿vale? Y luego esto, que esta piececita de aquí es el silenciador, porque hace mucho ruido, al ser algo mecánico, hace mucho ruido y eso lo que hace es disipar el ruido, ¿vale? Entonces se puede hacer así, pero imaginaros que esto no es la mascarilla. Si aquí hay una traqueostomía, se enchufa la traqueostomía porque en teoría más o menos se adapta y no hay fugas al nebulizar una traqueostomía, ¿vale? Eso se haría con la CPAP de Busignac. ¿Alguna duda sobre la CPAP de Busignac? La verdad es que es bastante fácil. Solo hay que jugar con ella un par de veces y ya está. Cuando la gastemos, pues pedimos más. Vale, ya casi lo último. Las gafas nasales de alto flujo. Quería explicarlo simplemente porque luego las montaremos en la clase práctica, pero se ha demostrado que es bastante útil en COVID. ¿Por qué? Como he dicho aquí, es unas gafas nasales que nos permiten dar hasta 60 litros minutos con una FiO2 conocida al paciente en condiciones de aire caliente y húmedo. Es decir, nosotros no necesitamos calentar y humidificar el aire a nivel fisiológico nuestro.
¿Qué genera esto? Pues la presión de 60 litros minutos o el flujo que hace, pues hace un efecto mini CPAP, que lo que hace es lo que he dicho antes. Recluta alveolos que no estaban reclutados, mejora la oxigenación y la capacidad residual funcional. Además, disminuye el trabajo respiratorio y no tenemos que gastar energía para acondicionar esos gases a lo que es lo que necesitamos nosotros, es decir, ya están calentados y humidificados, ¿vale? ¿Qué es importante? Como en la terapia nasal de CPAP, por ejemplo, lo que es importante es que el paciente tenga la boca cerrada. El paciente se puede utilizar esto como alternativa a la CPAP para comer, pero durante la terapia en sí, si no vamos a alternarlo con la CPAP y es su única terapia, lo que tiene que estar es que el paciente tiene que tener la boca cerrada para que la presión no se pierda por la boca otra vez, ¿vale? Y irónicamente, la terapia de alto flujo, aunque sea turbulencia de alto flujo en la nariz, es una de las que menos dispersión de COVID tendría, pero tiene que estar la terapia bien hecha y el paciente con la boca cerrada, ¿vale? La mayor terapia, la mayor generador de aerosoles sería la ventilación no invasiva, luego sería la aerosolterapia convencional tipo JET, luego sería ya el Ventimask y luego las gafas nasales normales. Y después de eso, las gafas nasales de alto flujo, porque mete la presión directa en la nariz y si está bien aplicada la técnica, pues llega todo directamente a los pulmones, ¿vale? Y ya está, más o menos. Eso ha sido toda la teoría. Luego tengo aquí lo del el caso clínico, si queréis, para comentarlo. El COVID no lo vamos a hacer, que había muchos, pero ¿tenéis alguna duda de lo de la teoría y del PowerPoint o algo de eso? Decidme al menos que no en el chat. O que sí. Vale. Nada, aquí los que fueron al otro curso. A ver, lo del chat, espérate. Vale, ya me preguntaré en las prácticas. Pero se tiene que dar claro más o menos lo que podamos. Aquí lo que hice en el curso fue más o menos tratar con el ABC a este paciente tipo de POC. Pues más o menos para saber, no para saber, sino para hacerlo de una manera estructurada. Lo que pasa que esto debería ser más interactivo, así que lo vamos a hacer en la práctica, pero simplemente quería, como esto lo utilizo para describir los efectos hemodinámicos, os lo voy a explicar muy rápido lo de los efectos hemodinámicos de la ventilación no invasiva, porque debería ir aquí para hacerlo menos aburrido y menos larga, pero os lo digo ya, ¿vale? Si lo pensáis de una manera, de presiones, al aumentar la presión positiva en la vía aérea, lo que hacemos es aumentar la presión del tórax, ¿no? La presión intratorácica aumenta. Entonces, esta terapia le beneficia muy bien a a los pacientes con edema agudo de pulmón, porque lo que hace es, al aumentar la presión intratorácica, lo que hace es disminuir la precarga del ventrículo derecho. Y disminuir, perdón, no aumentar, sino... Vaya. Vale, perdón. Disminuir la poscarga del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué medicación, por ejemplo, hace esto de aumentar la precarga, disminuir la precarga y la poscarga del ventrículo derecho e izquierdo? La solinitrina, que es en sí uno de los tratamientos del edema agudo de pulmón. Porque lo que hace es dar un descanso al corazón, más o menos por decirlo de una manera simplista. Al aumentar la presión intratorácica, esto es lo que ocurre. Sí que es verdad que aumenta la poscarga en el ventrículo derecho a nivel pulmonar, por la presión que está más dentro de los pulmones porque empieza la presión de vía aérea. Pero esto no es tan relevante como la disminución de la precarga y de la poscarga del ventrículo derecho e izquierdo respectivamente. Entonces, por eso, el aumentar esto mejoraría el edema del pulmón, el edema agudo de pulmón.
¿Qué otros efectos tiene? Pues como estás aumentando la presión intratorácica, necesitas compensar con el resto del cuerpo. Entonces, si aumentamos la presión en la vía aérea o la presión intratorácica, lo que va a pasar es que va a disminuir la presión arterial. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta en los pacientes con esta terapia, sobre todo con pacientes con alta presión y que no están realmente bien hidratados. Es decir, un EPOC por lo general hay muy pocos que estén bien hidratados si vienen mal. Además han estado utilizando su Ventolin durante mucho tiempo, están bastante deshidratados y encima le ponemos una terapia que aumenta la presión intratorácica. Pues vamos a ver una disminución de la presión arterial bastante importante, ¿vale? Simplemente tenerlo en cuenta que esto puede ser por eso, no busquemos otra causa donde no la hay. Y luego, a su vez, lo que va a hacer es aumentar la resistencia, perdón, sí, disminuye el retorno venoso y aumenta las resistencias vasculares periféricas. ¿Vale? Esos son los efectos a nivel sistémico de corazón, ¿vale? También es verdad que disminuye la glomerulofiltración, pero no en una manera muy exagerada y poco más. Hace a nivel sistémico, ¿vale? No sé si tenéis alguna duda de eso, porque sí que es verdad que las presiones son un poco extrañas. Vale, pues ya hemos terminado. No sé si tenéis alguna duda. El resto el resto lo voy a explicar en el apartado práctico en el día que vengáis. Sobre todo explicaremos el caso clínico entero, no solo lo de las resistencias y todo eso. Pero por mi parte, os voy a pasar el examen de fin del curso. Y ya está. Ah, ¿Tenéis alguna duda antes de que cierre? Ángel, una cosa. Dime. Es una sugerencia. ¿Se podría para el día presencial ver lo de la cepa de Bucinac en tráqueo? Que me lleve la CEPAC y una traqueostomía, sí. Vale. Me lo Y llevo. no puedo hacer el examen que me tengo que ir a trabajar. Vale, vale. No pasa nada. Gracias, todo súper bien. Nada, hasta luego, Lucía. Chao. Bueno, chicos, pues dejo de grabar y os paso el examen. Sí, no hay problema. O el día del práctico os llevo la CEPAC de Busignac.